Hola, ¿cómo están estudiantes de locución? Continuamos con nuestras clases. Hoy quería hablar de lo que es la verdad, esperando que esto les sirva para enfrentarse a este trabajo que tienen que hacer, que es a realizar una entrevista. ¿Por qué creo que les puede servir? Porque como mencionamos antes, una gran dificultad en términos éticos es poder determinar cuándo esta entrevista tiene el valor suficiente como para someter a esta otra persona a recordar esta historia concreta, ¿no? Yo creo que tomando a este autor, Michel Foucault, podemos proponer unas ideas de por qué siempre poder tomar los testimonios de otras personas, ponerlos en circulación, tiene mucho valor a la hora de determinar las verdades que van a circular en la realidad, digamos, o que nosotros vamos a defender y poner en discusión. Porque los poderes políticos tienen otra forma de operar al momento de construir la verdad que no parte del testimonio. Ahora bien, me voy a anticipar al final del texto de Foucault. Este hombre de Foucault, ya voy a mencionar dos palabritas sobre él, eh, porque lo que él va a decir es que si bien nosotros en la historia de nuestro pensamiento hemos podido hacer una diferencia entre lo que es el saber, ¿sí? Y quienes poseen el saber de lo político y quienes poseen el poder político. En la actualidad, la verdad es que el poder político está muy entrelazado con los saberes y, y ha llegado a manipular mucho nuestra historia. Y al manipular nuestra historia, ha manipulado la manera en que nosotros construimos lo que es verdadero, ¿no? Eh, También creo que está buenísimo hablar sobre la verdad en este periodo donde estamos nosotros como estudiantes de IES, como trabajadores de IES, defendiendo la educación pública superior acá en Catamarca, porque tenemos hoy en día un gobierno que quiere trasladar los IES de educación, de la Secretaría de Educación a Ciencia y Tecnología, porque hay una operación de recorte de carreras, quieren cerrar profesorados, ya han cerrado tres en la Clara J. Armstrong, eh, y también quieren debilitar lo que es la formación humanística eh, para favorecer otro tipo de formación eh, más técnico agraria, etcétera, ¿no? Más productiva, ¿sí? Siempre nos atacan mucho a los sectores no productivos de la sociedad, pero nosotros tenemos un gran valor a la hora de defender los intereses del pueblo, ¿sí? Porque la verdad es que los poderosos nunca van a defender esos intereses porque tienen otros. Y nosotros tenemos que defender nuestros intereses porque muchos de nosotros, de los nuestros, eh, son presa constante de una serie de manipulaciones que se generan en los medios de comunicación que terminan haciendo que defiendan intereses que no son los suyos y que, por el contrario, vienen a degradar sus formas de vida, ¿no? Inclusive a sus prácticas culturales y de identidad. Eh, entonces Michel Foucault lo que va a hacer en principio es cuestionar el concepto de verdad, pero no desde una retórica filosófica, no es decir, bueno, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es el ser? No, lo que él va a decir es cómo nosotros a lo largo de la historia fuimos capaces de producir operaciones, ¿sí? Operaciones que nos ayuden a determinar lo que es verdadero. En principio él diría, eh, de forma muy sencilla, esto es parte de su texto Edipo y las formas jurídicas, entonces vamos a hablar un poco de Edipo, de Edipo Rey, la obra de teatro griega de 400 años antes de Cristo, creo. Y él diría, bueno, sí, hay dos clases de verdad. Tenemos la verdad como es configurada
en la ciencia, que son verdades que se regulan bajo, tienen reglas propias de autorregulación, como por ejemplo lo que es la física, la química, incluso la medicina, donde ellos tienen experimentación y empirismo y ese tipo de cosas. En lo que son las ciencias sociales, estos ámbitos más culturales, eh, la verdad tiene otra forma de configurarse, ¿sí? Que él lo definiría un poco como un juego, ¿sí? Y tomaría a Nietzsche, ¿no? A Friedrich Nietzsche, este filósofo sumamente interesante, difícil de leer, pero valiosísimo, donde él diría que la verdad es algo que se va construyendo con otros, ¿no? Nietzsche tiene esta metáfora de eh, la verdad es el chispazo que sucede cuando dos espadas chocan, ¿no? Como de decir, yo enfrento este testimonio que tengo sobre lo que aconteció con lo que vos viste que aconteció y en ese choque lo que se va a producir va a ser una verdad. Porque va a manifestar no solo una percepción compleja de lo que pasó, sino va a expresar diferencias, ¿no? Entonces, la verdad, ese proceso complejo, ese juego constante. También va a mencionar algo que hacían los griegos, porque vamos a hablar mucho de los griegos, y ellos tenían una técnica que la llamaban el símbolo, y el símbolo era un acuerdo entre dos partes donde alguien rompía algo, una pieza de cerámica muchas veces, y le daba la parte a otra, una parte de esa pieza a otro, como prueba de que lo que habían dicho, lo que habían establecido en ese momento era verdadero, ¿sí? Entonces, si nosotros queríamos de alguna forma poner en juicio si eso era verdadero o no, al armarse de nuevo las piezas, al juntarse las partes de nuevo del símbolo, íbamos a tener certeza de que eso que había acontecido entre de esas personas, que podía ser un negociado o información que se tenía que dar a otro, etcétera, era verdadero, ¿sí? Entonces, él va a proponer esta idea de que hay un juego de ensamblaje, ¿sí? A mí me gusta mucho eso porque quita esta responsabilidad de que uno solo tiene que acarrear con todo este gran peso que es la verdad y empezar a decir no, porque la verdad es algo que pasa en sociedad. Como pasa en sociedad, tiene que construirse con otros. Y entonces ahí ya vemos que vamos a ir ensamblando partecita para armar esto. Eh, Foucault va a decir, bueno, entonces, pero ¿cómo? ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede que nosotros en sociedad decimos esto es verdad o no? Y se va a remontar a las primeras grandes obras de la humanidad. Claro, lo que pasa es que él, como una suerte de discípulo de Nietzsche, él no cree que todos estos conceptos tan universales tengan un origen, ¿sí? Como que hayan provenido de Dios. Eh, Recordemos que para los cristianos Dios es luz, verdad y vida, ¿no? Entonces es como un concepto que proviene directamente de la divinidad. Eh, Él, como muchos teóricos, dice, no, esto no tiene origen en la divinidad, no tiene origen en el universo, sino que es inventado, ¿sí? Nietzsche tiene esta frase que dice, el conocimiento humano fue la primera gran invención de los hombres y por ello la más arrogante y la más mentirosa, ¿no? Eh, Mentirosa lo dice él porque de alguna forma siempre tratamos de ocultar que todo este tipo de conceptos que manejamos lo hemos creado nosotros y queremos ocultar esa invención, presentarlo como si fuera un origen, como si fuera algo universal y que de alguna forma todos los seres humanos tenemos que rendirnos ante esos conceptos, ¿no? Como son el de justicia, verdad, bondad, etcétera, etcétera, etcétera.
Eh, entonces dice, bueno, a ver, veamos cómo en la historia de la humanidad se han expresado esas construcciones. Y toma esta idea de los instrumentos jurídicos porque a las leyes le interesa realmente es su sustancia, la verdad, ¿no? Bueno, en un juicio tenemos que probar qué fue verdadero y qué no. Cuando publicamos una noticia, tenemos que tener fuentes que corroboren que es verdadero y que no es mentira. Entonces, a nosotros nos interesan esas operaciones. Primero se va a remontar muy lejano de la primera gran obra, la epopeya de Homero, la Ilíada, y va a encontrar que allí hay un momento de discusión entre dos partes, que uno va a ser Menelao, no sé si se acuerdan un poco de esa obra, y el otro va a ser, bueno, otro rey que trabajaba con él en el asedio a Troya, lo estoy buscando, ya les voy a decir el nombre, y que ambos reyes se van a proponer una carrera para ver quién era el, el, el más veloz andando a caballo, ¿no? Cabalgando. En el libro de Lilia se va a nombrar una persona que va a estar en la línea de meta y se va a proponer que esa persona sea el testigo, ¿no? El que tiene que atestiguar quién llegó primero y quién llegó segundo. Pero luego cuando se realiza la carrera, Menelao va a perder y va a acusar a su contrincante de haber hecho trampa, ¿sí? Le va a decir, lo va a acusar de haber utilizado ciertos artilugios injustos y que por lo tanto no merecía haber ganado esa carrera. El otro obviamente se va a ofender y va a discutir esto. Pero en vez de acudir al testigo, lo que van a hacer es, Menelao le va a pedir a su contrincante que jure, Menelao le va a pedir a Antíloco, ¿no? Que jure por Zeus que no cometió ningún tipo de irregularidad. ¿Sí? Que se ponga la mano en el corazón y jure por Zeus que no cometió ningún tipo de irregularidad. Eh, a lo que Antíloco da la vuelta y se va sin jurar, sin someterse a la prueba, ¿no? La verdad, la operación para definir qué era la verdad como una prueba que alguien tiene que rendir. Y al negarse a hacer la prueba, Antíloco lo que está diciendo es, si cometí irregularidades, tenés razón vos, vos sos el mejor cabalgante, etc. Ahí tenemos una primera operación, ¿no? Era que se usa hoy en día todavía esta operación de la prueba. Cuando uno es joven, es niño, siempre está diciendo, jurarlo por tu mamá, jurarlo por Dios, etcétera, ¿no? Y esperando que someterlo a un valor al otro que lo inste siempre a decir la verdad. Eh, y en los juicios, usualmente es lo que vemos películas de los juicios estos norteamericanos, vemos cómo también se los somete al testigo a que jure en una Biblia que va a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, Dios me ampare, ¿no? Y jura, ¿no? Se someten a una prueba, ¿no? Esta idea de que si no lo haces, Dios te va a castigar. Por supuesto, eso no sirve en la sociedad, en las sociedades modernas, donde hay intereses concretos y la simple moral de las personas no es suficiente como para definir qué es lo verdadero y qué no. Entonces, dice, bueno, ¿qué otra forma tenemos? Dice Michel Foucault de conseguir este tipo de construir la verdad, de juntar las partes, ¿no? Y, y entonces se va a esta obra que es Edipo Rey, de Sófocles. En Edipo Rey, no voy a contar toda la historia porque es larga, pero la pueden buscar, ¿no? A ver si hay... muchos conoceremos esta idea del Edipo del psicoanálisis, donde, claro, en el psicoanálisis Freud propone esta figura
donde los estadios estos más primitivos o primarios de los niños lo que hacen es compiten con el padre por el amor de la madre, ¿no? Entonces se vuelve a suscitar esta figura del Edipo Rey, que es el joven que mata al padre para casarse con la madre luego. Entonces Foucault va a tomar esta. Que quisiera decir dos cositas sobre el Edipo Rey desde el psicoanálisis, ¿no? Eh, Freud lo propone como un concepto con origen, de nuevo. No es un concepto como origen, no es universal a la experiencia de la expresión de deseo de todos nosotros. No creamos que es así. Eso es muy enfermizo y esquizofrénico. Eh, Se ha popularizado tanto el psicoanálisis en el siglo XX que pensamos que todos los seres humanos estamos predispuestos universalmente a lo que es el síndrome de Edipo, como lo llaman acá. Deleuze y Guattari, que son dos filósofos franceses muy potentes, escriben un libro que se llama El Anti-Edipo, donde plantean que los niños no solo juegan al mamá y al papá, sino que también juegan a otras cosas. Juegan al astronauta, al vaquero, etc. Y todas son formas que también expresan deseo. Entonces, no universalicemos. No le tiremos siempre al otro el Edipo como el origen de todos sus problemas, ¿no? Esta invención que no tiene origen en realidad. No, nuestros problemas con nuestros deseos provienen de muchísimos lugares. Bien, dicho eso, lo que no sé qué tendrá que ver esto que estoy mostrando con el Edipo, pero bueno, lo vamos a poner de imagen. Eh, lo que sucedió, dicho velozmente con el Edipo, fue lo siguiente. A ver, busquemos de nuevo. Fue que en Tebas había un rey que se llamaba Layo, estaba casado con Yocasta, y a los cuales los profetas le dicen, es más, creo que era su hija que había tenido una visión, de que el hijo del rey iba a terminar por asesinarlo. Con temor, el rey Layo lo que hace es desterrar a su hijo varón, que era un bebé, y se lo dan a un campesino para que vaya y lo mate. Pero como no lo mata, se lo deja a un granjero que se llamaba Polibio, y Edipo crece con Polibio pensando que era su padre. ¿Qué sucede luego, no? Edipo crece, va a Tebas, en Tebas se encuentra con un grupo en una encrucijada se encuentra con un grupo de hombres, tienen un conflicto, los mata. Uno de ellos era el rey Layos, pero él no sabía, entonces ahí ya se sucede la profecía de que mata a su padre, pero él no lo sabía. Edipo sigue avanzando, se encuentra con la Esfinge, que aterrorizaba y asolaba a Tebas, con un acertijo, ¿no? La Esfinge propone un acertijo y si vos no acertabas, te destruía, te mataba. Edipo lo que hace es da la respuesta correcta al acertijo, entonces la Esfinge enloquece y se suicida y entonces Tebas queda libre de esta Esfinge. Tebas en agradecimiento, como el rey había muerto, lo nombra a Edipo rey y se casa con Yocasta, que era la reina, y que nadie sabía en el momento, era también su madre. Lo que sucede es lo siguiente, una peste empieza a asolar a la ciudad. Los ciudadanos le piden al nuevo rey Edipo que solucione este tema. Edipo va a verlo al oráculo para preguntarle qué era lo que estaba sucediendo y se manifiesta el dios Apolo y le dice que la peste está sobre la ciudad y va a continuar hasta que se resuelva, hasta que sea castigado el asesino del rey Layos, ¿no? A lo que Edipo pregunta, bueno, ¿quién lo asesinó? Y el oráculo
que estaba ahí, que se llama Tiresias, le dice, fuiste vos. Claro que ninguno de los dos, ni el oráculo, perdón, ni el oráculo Tiresias, ni el dios Apolo, se expresan de esta manera, ¿no? Siempre se expresa este poder religioso, que es también un poder político, según la mirada de Foucault, se expresan de una forma profética. Nunca hablan del pasado, siempre hablan del futuro, ¿no? Por eso cuando Apolo habla, lo que va a decir es en realidad, si querés que termine la peste, tenés que expiar la falta. ¿Sí? Entonces le está diciendo qué es lo que tienen que hacer para que tienen que castigar al asesino para que la peste deje de asolar. Y cuando habla con Tiresias, lo que dice él no le dice fuiste vos, le dice prometiste que desterrarías al asesino, pero no te desterraste a vos mismo. Entonces ya tiene una información, ya sabe que murió el rey, ya sabe que él mismo fue el asesino, pero lo sabe en función de lo que dijeron los dioses y lo que no coincide con el saber de Edipo, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que Edipo va a necesitar saber la verdad de lo que pasó. Y ahí es donde empiezan a aparecer estas operaciones de Edipo tratando de juntar las partes para configurar esta esfera que es la verdad. ¿Cuáles son las partes? ¿No? Y esto es lo que yo quiero que nos quede. Esas partes es el testimonio del pueblo, es la memoria de un pueblo. ¿Sí? Los poderes políticos nunca hablan del pasado porque los poderes políticos no tienen memoria, no tienen ese saber, no pueden dar testimonio, porque ellos se proyectan hacia el futuro porque determinan la historia de las comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Edipo? Va a hablar con Yocasta y Yocasta le va a decir, no, vos no lo pudiste haber matado porque Rey Layo murió en un enfrentamiento, en una encrucijada, asesinado por un grupo de hombres. Edipo va a decir, yo maté a un hombre en una encrucijada. Todavía queda resolver si fue un grupo o un hombre solo, pero Edipo ya se da cuenta que él estuvo en el momento del asesinato del rey. Pero todavía está la cuestión de que la profecía decía que el rey Layo iba a ser asesinado por su propio hijo. Entonces él dice, pero yo no pude haber sido. A lo que empieza a indagar y habla con un esclavo que le dice que Polibio no era en realidad su padre, que él había sido entregado por un campesino. Después hablan con un campesino y el campesino le dice, sí, Yocasta me dio un bebé y yo se lo entregué a Polibio. Se arma a través de los testimonios, a través de la memoria de un pueblo, eh, los elementos que vuelven a configurar lo que es la verdad, ¿no? Este símbolo griego. A lo que, bueno, nada, Edipo se da cuenta de lo que hizo, si no puede que mató a su padre, que se casó con su madre, Yocasta se da cuenta de lo que pasó, se suicida y Edipo, como no soporta toda esta pena, se arranca los ojos, ¿no? Lo que va a terminar por definir, por proponer Michel Foucault es que cómo se relacionan los saberes con el poder político, ¿no? Ese sería como una propuesta teórica que él va a proponer, donde diría que por nosotros en la historia de Occidente, tan marcada por la filosofía platónica, con estas grandes ideas tan puras, que provienen de ese topus hiperurano platónico, ¿no? De ese mundo de las ideas, lo que vamos a creer es que el saber y el poder político son cosas opuestas. Lo que dice Platón acá, como lo expresa Foucault, es que si se posee saber, se tiene que renunciar al poder. Por lo tanto, no podrían encontrarse. Entonces,
hemos creído a lo largo de toda nuestra historia que el pueblo tiene un saber y las fuerzas estas más hegemónicas en las sociedades tienen un poder. Y que de alguna forma siempre hemos estado ahí como en conflicto, tratando de defender nuestros intereses como pueblo a través de esa herramienta que es el saber, que es la memoria, que es el testimonio, contra este grupo que siempre ha querido capitalizar recursos, configurar la historia de la humanidad en razón de sus propios intereses, ¿no? Foucault lo que diría, como para concluir un poco esta reflexión, es lo siguiente. Por mucho tiempo hemos creído que nosotros teníamos ese saber y que ese saber, este testimonio de lo que realmente pasa, ¿no? Que lo tienen todos ustedes, ¿no? Ustedes salen a sus calles y ven el mundo tal cual es, pero los poderes dicen, vamos a hacer tal cosa, porque es lo mejor para nosotros. Pero ellos nunca cuentan toda la historia porque no la saben, porque nosotros la sabemos. Y de alguna forma ese saber es incompatible con ellos. Eh, y que nosotros, si quisiéramos participar de ese poder, deberíamos ignorar y negar todo ese saber que tenemos, ¿no? De cómo realmente se vive y de qué es lo que los pueblos realmente necesitan. Eh, lo que terminaría diciendo Foucault es que tratemos de no romantizar tanto esta idea de que los poderes y los saberes eh, son antinómicos y se rechazan, porque en el mundo en el que vivimos los poderes se han entrelazado, ¿sí? En el tramado de estos saberes para manipular nuestra propia historia y nuestra propia memoria, ¿no? Y este tipo de cosas la vemos cuando los medios de comunicación como el Ancasti, por ejemplo, sale a promover ideas que van en contra de nuestras necesidades como pueblo y de nuestro saber como memoria, ¿sí? El poder político logra filtrarse en estos lugares tan íntimos, ¿sí? Y tan necesarios eh, que son las operaciones de construcción de la verdad de las clases trabajadoras. Así que les quería proponer esta, esta visión sobre lo que es la construcción de la verdad, eh, porque me parece que es importante que ustedes sepan que cada vez que ustedes hagan una entrevista y tengan el relato de una persona, ese relato en realidad es algo sumamente valioso que tiene el otro que nos está dando. Entonces, cuando nos planteemos este problema ético de continuar con una entrevista o no, eh, sepan que esa entrevista es importante porque es uno de esos fragmentos que van a terminar de construir una verdad que es nuestra, ¿sí? Entonces, nunca tenemos que descartar las entrevistas, nunca tenemos que descartar las historias de otros, eh, tenemos que darle valor, tenemos que permitirles que las puedan contar, porque muchos de nosotros lo que pasa es que no podemos contarlas. No necesariamente ese poder implica que tengamos una cámara. Ese poder a veces es porque las personas no tienen el recurso para contarlo, porque no tienen las palabras para contar sus propias historias, ¿no? Entonces a veces lo que tenemos que hacer es proveerles de esas palabras. Eh, y bueno, nada, eso. Encarar este proyecto de hacer una entrevista eh, con, con autoestima y con la posibilidad de darle el valor que merece, ¿sí? Y de recuperarla y de recordarla y de tenerla como este archivo que documenta un momento de nuestra historia también. Así que bueno, los dejo. Pronto voy a subir más material, espero que avance con esta idea de la entrevista, me parece que es una idea factible porque van a poder regularizar la materia y porque para el año que viene, el año que viene o cuando puedan rendir con el ISER para tener su carnet, que es algo muy valioso, esa entrevista les va a ser muy útil, ¿no? Porque lo van a usar como contenido para hacer estos programas de TV. Así que bueno, les voy a compartir esta información para los que les interese.
podemos seguir discutiendo sobre esta configuración de la verdad, hay otros autores, y de momento me despido y voy a tratar de estar pendiente de sus dudas, consultas, ideas. Así que hasta la próxima.